¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo actúa de forma extraña y te preguntas si, en silencio, está tratando de advertirte que algo importante se aproxima? Puede sonar dramático, pero para muchas personas mayores, el cuerpo empieza a susurrar señales mucho antes de que nadie reconozca lo que realmente está ocurriendo. Estos avisos no suelen ser espectaculares ni evidentes. De hecho, la mayoría son tan sutiles que se confunden fácilmente con cosas normales de la edad. Pero ignorarlos podría ser un grave error. En este video, hablaremos sobre 5 señales de advertencia que el 99% de los adultos mayores presentan aproximadamente un año antes de fallecer. No se trata de simples datos médicos de un libro, sino de patrones observados por cuidadores, doctores, personal de hospicio e incluso seres queridos atentos. Aunque ninguna de estas señales garantiza nada por sí sola, reconocerlas a tiempo puede ayudarte a actuar, prepararte o incluso, en algunos casos, cambiar el rumbo. Tal vez reconozcas alguna de estas señales en alguien cercano. O quizás las estés notando en ti mismo. Pero sea cual sea tu situación, mantenerte consciente es un acto de poder. Poder para responder con sabiduría, vivir con intención y hacer que cada momento cuente. Quédate hasta el final de este vídeo, porque ahí te revelaré lo que casi nadie se atreve a decir. La primera señal que suele pasar desapercibida es una creciente sensibilidad a la temperatura y al tacto. Es posible que notes que alguien mayor empieza a sentirse frío incluso en una habitación cálida, o que se queje de que una manta suave ahora le resulta áspera o pesada. Pequeños detalles como una brisa fresca, una gota de agua o incluso el contacto físico más suave pueden volverse molestos. ¿Por qué ocurre esto? A medida que el cuerpo envejece y se aproxima al final de la vida, su circulación se vuelve menos eficiente. La sangre ya no fluye con fuerza a las extremidades, la piel se vuelve más delgada, y las reservas de grasa, que ayudan a mantener la temperatura, disminuyen. Lo que antes parecía una temperatura normal ahora puede sentirse intensamente frío o incómodamente caliente. Este cambio, lejos de ser imaginario, es real. Muchas personas mayores comienzan a abrigarse excesivamente, incluso con el clima templado. Algunas evitan ducharse porque el agua les resulta demasiado fuerte. Otras ya no soportan las sábanas que antes amaban. Todo esto puede ser un signo de que el cuerpo está entrando en una nueva etapa, una etapa de mayor fragilidad. Además, no se trata solo de algo físico. Esta sensibilidad suele ir acompañada de una menor tolerancia emocional a los estímulos. Luces tenues, sonidos suaves y ambientes tranquilos se vuelven preferibles. Lo que antes era acogedor, ahora puede sentirse agobiante. Este alejamiento sensorial refleja algo más profundo, el comienzo de una retirada gradual del mundo exterior. Otra señal que muchos pasan por alto es la fatiga persistente que no mejora con el descanso. Estar cansado después de un día largo es normal. Pero cuando una persona sigue sintiéndose agotada incluso después de dormir toda la noche, cuando actividades simples como lavarse los dientes o doblar ropa se sienten como subir una montaña, es momento de prestar atención. Este tipo de fatiga no es el resultado de un mal colchón ni de una semana agitada. Es un cansancio profundo, arraigado en los huesos, que no desaparece. A veces, las personas mayores se sienten tan agotadas que duermen siestas durante el día pero despiertan más cansadas que antes. También pueden mostrarse mentalmente más lentas, menos interesadas en lo que antes les entusiasmaba, y con dificultad para concentrarse. En muchos casos, esta fatiga está relacionada con niveles bajos de oxígeno o inflamación crónica. Ambos son comunes en las etapas avanzadas de la vida. Cuando la circulación disminuye y las células no reciben suficiente oxígeno, el cuerpo empieza a conservar energía. Ya no tiene fuerza para todo. Y ese cansancio no es solo una molestia, es una señal. Linda, por ejemplo, era una mujer de 74 años muy activa en su comunidad. Pero de repente dejó de asistir a sus actividades y se excusaba diciendo que estaba un poco cansada. En realidad, solo caminar hasta el buzón la dejaba sin aliento. Su cuerpo ya le estaba avisando, aunque nadie lo entendiera. No debemos ignorar este tipo de agotamiento. Es una de las formas más sinceras que tiene el cuerpo de hablar. Otro cambio que rara vez se interpreta correctamente es la transformación sutil en la voz y la forma de hablar. Una voz que antes era fuerte y clara puede volverse suave, ronca, pausada. Y muchas veces no es solo el envejecimiento, sino un aviso. A veces empieza con algo muy pequeño, saludos más débiles, silencios entre frases, o frases que no se terminan. En otros casos, la persona repite lo mismo varias veces, o simplemente deja de hablar tanto. Este cambio puede parecer insignificante, pero en realidad
refleja que los músculos involucrados en el habla, como la garganta, el diafragma, la lengua, están perdiendo fuerza. Al igual que otros músculos del cuerpo, también se cansan. Richard era un exdirector escolar con una voz imponente, pero su esposa Margaret notó que empezó a hablar menos, más bajito, y que se retiraba de las conversaciones. No era solo timidez, era que hablar ya le costaba más esfuerzo del que podía ofrecer. A veces, su voz simplemente desaparecía por completo. Además, la forma en que respiramos también empieza a cambiar. Quizás aún no lo hayas notado, pero el ritmo, la profundidad y la fluidez de la respiración también pueden transformarse con el tiempo. Y no es casualidad. La respiración es algo tan automático que apenas le prestamos atención, hasta que cambia. Y cuando lo hace, puede ser uno de los indicadores más silenciosos y a la vez más reveladores de que el cuerpo está entrando en una nueva etapa. Al principio, estos cambios son sutiles, respiraciones más cortas, pausas extrañas entre inhalaciones, o pequeños suspiros frecuentes. Algunas personas desarrollan un leve silbido, otras simplemente respiran más despacio, o con más esfuerzo. Lo más curioso es que estos cambios muchas veces no son molestos para quien los experimenta, pero sí pueden ser alarmantes para quienes los observan. En etapas más avanzadas, los cuidadores a menudo reconocen un patrón llamado respiración de Cheney-Stokes, respiraciones rápidas seguidas por una pausa, luego un suspiro, y otra pausa. Es como si el cuerpo ya no supiera exactamente cuándo respirar. Estos cambios no siempre se deben a una enfermedad específica. A veces, simplemente reflejan que el corazón y los pulmones ya no están trabajando al mismo ritmo. El cuerpo se adapta, hace lo que puede, con lo poco que le queda. Pero hay algo más. Cuando alguien empieza a perder interés por su rutina diaria, incluso por su higiene personal, es una señal que va más allá de lo físico. Es un cambio en la forma de estar en el mundo. Personas que antes se arreglaban todos los días, que cuidaban su aspecto o disfrutaban de una comida bien presentada, empiezan a dejar de hacerlo. Se saltan la ducha, dejan de cambiarse de ropa, o se olvidan de cepillarse el pelo. No es descuido, no es pereza, es una especie de retirada silenciosa. Edna, por ejemplo, era una mujer de 81 años conocida por su elegancia. Pero un día, su hija notó que ya no se ponía sus aretes, ni se peinaba. Y su casa, antes impecable, empezó a llenarse de polvo. Edna no estaba triste. Simplemente decía, ya no me dan ganas de preocuparme por eso. Su cuerpo ya lo sabía, mucho antes que los médicos. Y aquí es donde llegamos al punto más delicado. Estas señales, el cansancio profundo, la voz que se apaga, la respiración irregular, el abandono de lo cotidiano, no son casualidad. Son mensajes. El cuerpo está hablando, no para causar miedo, sino para pedir comprensión, paciencia y amor. Y al final de todo esto, te revelo lo que casi nadie se atreve a decir. A veces, el cuerpo sabe mucho antes que la mente. Y escuchar esas señales puede ser la diferencia entre un final lleno de miedo y uno lleno de paz. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, no estás solo. Compártelo. Comenta. Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo juntos cómo vivir y partir con dignidad, conciencia y ternura.